Los samuráis. Los famosos guerreros de Japón. Contrariamente a lo que se piensa, la cultura del guerrero samurái en absoluto era un asunto exclusivamente masculino. La historia de las mujeres samuráis es uno de los grandes secretos de la historia de Japón. Las mujeres samuráis podían ser tan valerosas y capaces en las batallas como los hombres. Eran leales y honorables y luchaban hasta la muerte por su clan. Investigaciones recientes han demostrado que las mujeres desempeñaron un papel crucial en los campos de batalla. Esta es la verdadera historia de Takeko Nakano, una mujer samurái que en 1868 se enfrentó a un ejército mucho más numeroso en la batalla que supuso el fin de la era samurái. Las reinas guerreras samuráis. Bonitas, sexys y obedientes. A menudo, en el Japón del siglo XXI, las mujeres son infantilizadas por el manga y la cultura popular. Pero en el país de las escuelas de artes marciales, la milenaria tradición japonesa de las mujeres guerreras sigue floreciendo. Y su principal modelo es Takeko Nakano, una auténtica y legendaria guerrera. A los 6 años de edad, Takeko no podía imaginar lo que el futuro le tenía reservado. Entonces vivía en Edo, con su rica y aristocrática familia, perteneciente a una de las estirpes guerreras más duras del mundo, la samurái. Durante casi 1000 años, los samuráis habían dominado la guerra en Japón, con sus sofisticadas armaduras, sus mortíferas armas y un complejo código de honor. El clan Aizu, al que pertenecía Takeko, se encontraba en la cúspide de la sociedad samurái y estaba directamente emparentado con el líder máximo del país, el shogun. Takeko descubriría enseguida que los privilegios de los samuráis Aizu se ganaban con mucho esfuerzo. Su formación comenzó a una edad muy temprana, estudiando caligrafía y poesía, pero Takeko debía aprender una disciplina más. Takeko aprendería a pelear. El intensivo entrenamiento en artes marciales iba unido a la educación ética y moral de los samuráis Aizu. Takeko sabe que, bajo el estricto régimen de la escuela del maestro samurái Daisuke, sus días de infancia han quedado atrás. La armadura que hay detrás de mí se hizo para un niño. Es el tipo de armadura que el hijo de una familia samurái rica recibía entre los 7 y los 12 años. Aunque le separaran de su familia, seguía perteneciendo al clan durante toda su formación. De hecho, sus servicios como guerrero se concentraban básicamente en la lealtad a su clan. Tradicionalmente, la mayoría de los samuráis eran pequeños terratenientes. Cuando los hombres partían para luchar por sus señores, las mujeres estaban entrenadas para proteger sus haciendas de los bandidos y de los clanes samuráis enemigos. Takeko era afortunada. Su familia pudo pagarle una buena educación con un célebre instructor de artes marciales, mientras que las hijas de las familias samurái de bajo rango a menudo terminaban sirviendo. Bajo el gobierno de hierro del shogun, el periodo Edo es una época relativamente pacífica. Pero el samurái Aizu, siempre alerta, sigue entrenando a sus mujeres. Y en el aula del maestro Daisuke, Takeko comienza a demostrar su talento natural.
un santuario sintoísta dedicado al dios de las artes marciales. Como sus antepasadas, las jóvenes Aisu actuales comienzan su entrenamiento con el espíritu de las mujeres samuráis. Sus técnicas fueron perfeccionadas durante siglos de guerras samuráis. A lo largo de la historia, el entrenamiento de las mujeres jóvenes representaba mucho más que un mero ejercicio físico. Entrenas tu cuerpo y tu espíritu. Aprendes respeto, consideración y modales. Takeko muy pronto descubrió otra pasión: su sed de conocimientos. Takeko devoraba las numerosas historias sobre las mujeres guerreras japonesas y sobre las emperatrices. Pero la leyenda de la bella guerrera y reina samurái Tomoe Gosen fue la que le dejó una huella más profunda. 600 años antes de que naciera Takeko, la consumada amazona y guerrera samurái realizó el sacrificio supremo por su amante a principios del siglo XIII. Tomoe Gosen es famosa por su lealtad y bravura al enfrentarse a una situación imposible. Ella y su comandante se enfrentaron a un ejército rival enorme. Su comandante le ordenó que huyera, pero ella se negó. Y en vez de eso, atacó al comandante enemigo y lo decapitó. Así consiguió unos valiosos minutos para que su comandante se preparara para una muerte honorable, ante lo que era una derrota inevitable. El régimen de entrenamiento de Takeko era feroz. Como alumna de élite, tenía que asestar 1000 golpes de espada cada día. Pero el mundo que ella conocía estaba cambiando. En 1853, Edo es una de las ciudades más grandes del mundo, con una población de más de 1 millón de habitantes. Sus calles están llenas de mercaderes vendiendo las últimas novedades. Pero es también un lugar lleno de tribulaciones económicas y de un creciente descontento con el shōgun. Fuera del barrio samurái, la mayoría de la población vive en la pobreza y está hambrienta y desesperada. Incluso algunos samuráis de bajo rango viven en la pobreza. A pesar de su escasa riqueza, los samuráis seguían en la cúspide de la sociedad del periodo Edo. Incluso los mercaderes ricos se inclinaban ante el estatus del samurái. Entre los samuráis existía una jerarquía muy estricta. Cualquier ofensa a la madre de Takeko podía suponer la muerte inmediata. Con los disturbios extendiéndose por todo el país, el shōgun confía en sus samuráis Aisu para mantener el control entre los 260 clanes rivales japoneses. Takeko vivía en una ciudad peligrosa, llena de intrigas políticas, y el descontento se extendía entre los samuráis que culpaban al shōgun de las crecientes dificultades económicas. Justo en el momento álgido de las tensiones internas, de repente, una escuadra de barcos de guerra estadounidenses, dirigida por el comodoro Matthew Perry, apareció frente a la costa de Edo. Durante los 150 años previos, los diferentes shōgun habían aislado aún más a Japón. Los mercaderes estaban prohibidos e incluso se les ejecutaba cuando llegaban. Perry estaba decidido a no marcharse sin un tratado comercial, pero el shōgun posponía una y otra vez las negociaciones con la esperanza de que los americanos se rindieran
o simplemente abandonaran Japón. Pero Perry, frustrado, hace una última advertencia al shogun. Dispara sus cañones para demostrar su poder. Los cañones del Comodoro Perry eran mucho más sofisticados que los de los japoneses. Su alcance era mucho mayor y tenían mucha más potencia. La presencia continua de Perry en Edo provoca indignación entre los orgullosos samuráis. Sin capacidad alguna de represalia, el shogun firmó el denostado tratado comercial con Estados Unidos. Los samuráis sabían que o cambiaban sus costumbres ancestrales o serían derrotados por las potencias marítimas que rodeaban Japón. Tras la entrada de Estados Unidos, comienzan a llegar a Japón las flotas rusa, británica y francesa. Todos abren establecimientos comerciales, llevando con ellos las mercancías e influencias occidentales. Su impacto cambió Japón para siempre. A medida que crecía la influencia occidental, muchos samuráis acusaron al shogun de rendirse ante Occidente y de causar la deshonra de Japón. Los Saizu, la guardia personal del shogun, se mantenían alerta ante cualquier señal de rebelión. Mientras, la fuerza y la habilidad de Takeko habían crecido tanto que su maestro Daisuke decide enseñarle la naginata, un arma poderosa que algún día ella manejará con absoluta perfección. El arma que tradicionalmente se asociaba con las mujeres samuráis en Japón es la naginata. Es un arma muy versátil. Su asta es muy larga y está rematada con una gran hoja curva. Se usaba con movimientos muy amplios para cortar al adversario. En el corazón de la moderna Osaka, aún se enseña la técnica ancestral de la naginata. Midori Tanaka es gran maestra en una escuela de artes marciales, en la que enseña un estilo de lucha que no ha cambiado desde el siglo XIV. Mi padre comenzó a entrenarme a los 9 años. Me he preparado para ser la nueva directora de la escuela. Siento mucha presión y responsabilidad todos los días. La naginata es perfecta para las mujeres samuráis. Lo más importante es la habilidad y la velocidad. En combate, la naginata es tan mortífera como la famosa espada samurái. Las técnicas usadas para la fabricación de las hojas de la naginata eran similares a las que se usaban para fabricar las mucho más famosas hojas de las espadas japonesas. El filo de acero templado y una hoja más ligera y flexible la convertían en un arma muy eficaz y mortífera. Esta es la entrada a una mansión samurái. Y aquí tenemos algunas naginatas. A menudo la naginata era un regalo de boda para que la esposa pudiera defender la casa si era necesario. Están en la pared, cerca de la entrada en caso de emergencias. La lucha con naginata se sigue practicando como deporte en Japón. Sin embargo, en la escuela de la gran maestra Midori se enseña la manera tradicional, como una técnica para matar al enemigo. Si una mujer tenía que defenderse, la naginata era un arma muy buena porque la longitud de su asta le permitía mantener a raya a su rival e impedir que se aprovechase de su superioridad tanto en fuerza como en peso. Os enseñaré cómo cortarle la pierna. Aunque escape al primer golpe, aún puedo cortarle, porque puedo girar el filo a la otra pierna.
Han pasado 10 años desde que Takeko empezó su educación de samurái. A la edad de 16 años se había convertido en maestra. Una persona educada debía dominar el arte de la escritura y el de la espada. Pero que una niña de 16 años fuera maestra en el uso de la naginata era algo inusual. Pero ella era muy especial. Takeko enseñaba a alumnas más jóvenes como su hermana Yuko, que también asistía a la escuela. Pero hay otra arma que una joven samurái debe dominar como último recurso. Cuando las hijas de las familias samuráis se hacían adultas, recibían un kaiken o daga. Una mujer samurái la llevaba siempre con ella todo el tiempo, oculta en una manga, enfundada delante del kimono o escondida en su obi o faja. La daga se usa para bloquear el ataque. Se usa la parte de atrás de la hoja y no el filo. Si bloqueas así, puedes cortarle la garganta a tu enemigo. Toda madre samurái tiene el deber de regalarle una daga personalizada a su hija. Su finalidad última es defender el honor de la familia. El uso más importante del kaiken era asistir en el suicidio ritual para tener una muerte honorable. Las mujeres Aisu de alto rango, como Takeko y Yuko, tenían que estar dispuestas a sacrificarse por su señor, por el clan y por su marido. El suicidio de una mujer samurái exigía una preparación especial. Se le ataban las piernas con el cinturón del kimono para asegurarse de que su aspecto sería digno, incluso después de una muerte tan atroz. Aparte de prepararlas para el combate, el objetivo de la educación que recibían las jóvenes samuráis era formar novias cultivadas, refinadas y educadas para poder casarlas y así establecer o fortalecer alianzas con otros clanes o familias. Antes de que dejara la escuela, el maestro Daisuke presentó a su sobrino a la familia de Takeko. Si Takeko aceptaba ese matrimonio, su vida cambiaría radicalmente. Se convertiría en sirvienta de su marido y tendría que aceptar las antiguas costumbres de los samuráis, una de las cuales era pintarse los dientes de negro, una práctica entonces muy de moda entre las mujeres casadas. Para la joven mujer Aisu, aquel no era el mejor momento para formar una familia. Los disturbios se extendían por todo el país. Si a Takeko no le hubiera interesado la política, habría sido la perfecta esposa objeto. Era guapa, culta y pertenecía a una poderosa familia samurái. De vuelta en la escuela Daisuke, la joven samurái Aisu tiene que enfrentarse a la ira de su contrariado maestro. Si aquel hubiera sido un combate verdadero, el maestro Daisuke habría muerto. La alumna se había convertido en la maestra. Takeko tenía 16 años cuando dejó la escuela del maestro Daisuke para convertirse en profesora de artes marciales.
Fuera de la escuela, cuando paseaba por el mercado, Takeko observaba las caricaturas políticas de los forasteros de aspecto extraño. Entre los recién llegados a Edo se encontraba Henry Snell, un antiguo oficial del ejército prusiano de origen alemán, contratado como traductor por la Embajada de Prusia. Por un lado, Henry era uno de los aventureros que habían llegado al nuevo país en busca de fortuna, pero también tenía un lado romántico. Enseguida se enamoró de Japón, se casó con una mujer japonesa y con el tiempo adoptó un nombre japonés. Al principio, a los habitantes de Edo les divertían los mercaderes y diplomáticos occidentales y su total ignorancia de las leyes y costumbres locales. Pero a muchos samuráis les molestaban los extranjeros porque desafiaban a la milenaria autoridad local y humillaban al país con acuerdos comerciales impuestos. En particular, a los samuráis anti-shogun, que consideraban al emperador japonés una marioneta de los diablos extranjeros. En aquella época, Edo era un lugar muy peligroso para los extranjeros. Muchos samuráis los despreciaban. Les enfurecía que vivieran en la ciudad. Los ataques contra los extranjeros y los funcionarios del gobierno se hicieron cada vez más frecuentes, y los samuráis rebeldes comenzaron a desafiar la autoridad del shogún. Se manifestaron portando la bandera del emperador, que era un cargo hereditario y sin poder real, que tenía su sede en Kioto. Era un enfrentamiento entre dos fuerzas, los clanes del emperador contra los hombres del shogún. Los samuráis Saizu de Takeko permanecieron leales al shogún y se prepararon para la guerra. Los samuráis Saizu se tomaban muy en serio la educación militar. Ellos construyeron esta enorme academia, una de las más grandes del periodo Edo. Aquí vivían más de 1000 estudiantes y sus 200 profesores. Los orgullosos miembros del clan Aizu se consideraban a sí mismos una élite guerrera y cultivada, casi al mismo nivel que la familia del shogún. Imaginemos este lugar bullendo de actividad. Los samuráis se entrenan con la espada, el arco, montan a caballo y disparan sus armas. Fue aquí donde se forjó su reputación como una de las fuerzas mejor entrenadas de Japón. Los samuráis Saizu construyeron una piscina de 150 metros. Lo hicieron para entrenarse para la guerra en el agua y para aprender a nadar con su armadura de samurái. Uno de los ejercicios que realizaban era llevar una bandeja con sopa, manteniéndola fuera del agua mientras avanzaban. La razón por la que lo hacían no era solo aprender a mantener el mosquete seco, sino también aprender a apuntar y disparar con pulso firme. Creemos que muchos soldados Saizu estaban equipados con armas de fuego bastante arcaicas. Este es el tradicional arcabuz de llave de mecha, capaz de disparar 2 veces por minuto. Y era un arma de avancarga. Funcionaba con una llave de mecha que encendía la pólvora de esta cazoleta. Prácticamente no había cambiado nada desde el siglo XVI. Mientras los Aizu dependían de sus armas obsoletas, los hombres del emperador habían estado acumulando rifles y cañones modernos. Amparados por la seguridad de sus nuevas armas, los samuráis del emperador se atrevieron a exigir la cabeza del shogún. Los incendios y los asesinatos se apoderaron de las calles de Edo. El shogún tenía que responder y reunió un ejército de 15.000 soldados dirigido por sus guerreros Aizu para destruir la fortaleza de los rebeldes en Kioto. Los hombres del emperador estaban en inferioridad numérica, pero haciendo uso de sus nuevas armas vencieron a los samuráis del shogún.
El Shogun está acabado. Uno tras otro le abandonan todos sus antiguos aliados. Son los Aizu quienes crean una alianza con los clanes del norte para enfrentarse al emperador. Tras la derrota, el Shogun, presa del pánico, huye a Edo en barco. El victorioso ejército del emperador marcha sobre la capital y Edo se rinde rápidamente. Todos los samuráis Aizu que habían sobrevivido se reagruparon en el norte para preparar la batalla final contra el cada vez más poderoso ejército del emperador. Pero aún quedaba una esperanza. Henry Snell, que había dejado su puesto de traductor en la embajada de Prusia, acudió al rescate de los desesperados Aizu para ofrecerle sus servicios. Este es un fusil Spencer. Algunas fuentes sugieren que el ejército imperial poseía muchos. Lo más importante era que se trataba de un fusil de repetición. Su recámara se alimenta a través de este depósito de la culata y se amartilla y dispara de forma manual. Eso significa que puede disparar 15 balas por minuto, una ventaja abismal si lo comparamos con los modelos más antiguos. Henry tenía un plan para importar los fusiles que tan desesperadamente necesitaban los Aizu. El bando del emperador había sido mucho más rápido a la hora de adquirir armas occidentales. Sin embargo, los Aizu intentaron ponerse a su nivel con la ayuda de Henry a través del cercano puerto de Niigata. Los Aizu no podían acceder al mar, ya que carecían de un puerto propio. Con sus envíos a través de Niigata, Snell rápidamente se convirtió en el principal proveedor de armas de los Aizu. Desesperados por mantener el suministro de armas, concedieron a Snell el honor y el rango de un samurái. Hasta entonces solo se le había concedido a 2 occidentales. Él fue el tercero. ¿Pero sería capaz Snell de suministrarles esas armas? El ejército Aizu había sufrido muchas bajas durante su retirada desde el sur. El castillo de Wakamatsu se convirtió entonces en el corazón de su defensa. La princesa Teru, hermana del señor de la guerra Aizu, tuvo que confiar en un ejército formado por niños, ancianos y 600 mujeres samuráis. Normalmente, las mujeres como la princesa Teru, que procedían de familias samuráis de alto rango, no participaban directamente en la guerra, pero se ocupaban de algo muy importante: organizar la defensa de los castillos. Tradicionalmente, las mujeres defensoras apagaban incendios, cuidaban de los heridos y preparaban la munición. Pero ante la inminente batalla, las mujeres tuvieron que completar las filas de su mermado ejército. Pero, ¿desempeñaron realmente las mujeres un papel crucial en las grandes batallas? Puede que la respuesta se encuentre aquí, en este humilde bosque. Un día, durante una fuerte tormenta, cayeron algunos árboles como este. Entre la tierra removida se encontraron muchos cráneos. En la guerra samurái el objetivo es coger la cabeza del enemigo y colgarla en lo más alto, como un trofeo. Las cabezas trofeo, capturadas en la batalla, eran exhibidas después para desmoralizar al enemigo. En 1580, 300 años antes de la última batalla de los Aizu, el samurái Takeda, atacado desde el mar, libró una feroz batalla en Senbonmatsubara. Todos los huesos eran de adolescentes o de adultos. El 30% de los esqueletos eran de mujer. Un tercio del ejército estaba formado por mujeres. En los asedios a castillos es normal encontrar huesos de mujeres y de niños. Aquí no había ningún castillo.
Las mujeres vinieron aquí a luchar y a morir. Muy cerca del antiguo campo de batalla, los vecinos enterraron los restos que habían descubierto en una tumba, que aún se considera un lugar prohibido y sagrado. Incluso hoy, los vecinos siguen temiendo al espíritu de los difuntos que perdieron sus vidas aquí hace siglos. Lo siento, pero la comunidad nos ha pedido que no nos acerquemos más. Tras el descubrimiento, los arqueólogos forenses japoneses buscaron esqueletos de mujeres soldado en otros campos de batalla. En todos ellos, los resultados fueron los mismos, confirmando que un promedio del 30% de los esqueletos encontrados en los campos de batalla eran de mujeres. ¿Por qué entonces la contribución de las mujeres samuráis a la guerra ha pasado desapercibida durante tanto tiempo? Su participación en las guerras en Japón no se documentó durante mucho tiempo y permaneció casi invisible durante siglos. El honor y la gloria solían estar reservados a los guerreros. Tras la caída de Edo, los Aizu se reagruparon para asegurar sus líneas de suministro. Snell estaba al frente de una unidad del ejército Aizu. Su misión era asegurar la llegada de los cargamentos de rifles a Niigata. Pero muy pronto los ejércitos del emperador rodean a Snell y no puede mantener Niigata. El supuesto salvador de los Aizu fracasa en su misión de asegurar las armas que tanto necesitan y logra escapar con vida a duras penas. La promesa de Snell de conseguir esos rifles era la última esperanza para los Aizu de poder ganar la guerra. Cuando cayó Niigata, solo quedaron los defensores del castillo. El ejército del emperador avanzó por el interior de la provincia de Aizu en dirección a la capital, Wakamatsu. Corrían rumores de que los invasores violaban a las mujeres Aizu y las vendían como esclavas a los extranjeros. Muchas mujeres huyeron a las montañas. Otras, incluidas las esposas de los oficiales Aizu, se suicidaron. Y lo hicieron para evitar la violación y la humillación y para preservar su honor. Yuko había seguido a su hermana mayor Takeko hasta Aizu. Estaba desesperada por lo que podría pasar. Pero Takeko había decidido no suicidarse. Así que cortó su pelo y el de su hermana a la manera de los hombres samuráis. Las dos hermanas lucharían por la supervivencia de su clan. Pero no eran las únicas. En Wakamatsu, la capital de Aizu, la pericia de Takeko con la naginata atrae a otras mujeres samuráis de la localidad, todas decididas a luchar. Acompañada por su madre y su hermana, Takeko prepara a las jóvenes para la inminente batalla. La princesa Teru sabe que las mujeres samuráis de Takeko están dispuestas a sacrificar sus vidas. Minasan, waga Aizu Han no tame ni arigatou.
Con el enemigo acercándose, muchas mujeres y sus familias escribieron poemas mortuorios. 2 hermanas de 13 y 16 años escribieron este poema. Dice así: con las manos unidas, nos aventuramos en un viaje por la montaña de la muerte. La tradición samurái exigía que Takeko y Yuko escribieran sus poesías mortuorias, dejando un último mensaje en caso de que fueran a morir. La sociedad samurái era muy ceremonial. Los rituales mortuorios preparaban al samurái para lo que consideraban una muerte honorable. El inevitable enfrentamiento abrumaba a la hermana pequeña de Takeko. Y como guerreras Aizu, hicieron un pacto: no morirían humilladas. Wakamatsu estaba completamente rodeada por el ejército del emperador. Finalmente la batalla comenzó. 5.000 Aizu mal armados, contra una fuerza de asedio formada por 15.000 soldados. El ejército del emperador bloquea todos los accesos al castillo. Es necesario salir y romper ese bloqueo. Y Takeko reúne a sus mujeres para unirse a lo que queda del ejército Aizu. En su marcha hacia el frente, otras se unen al grupo. En total, 18 mujeres. Cuando por fin llegan junto a la avanzadilla Aizu, Takeko se encuentra con una tibia acogida. Como mujer samurái, Takeko tiene que obedecer las órdenes del comandante. El honor y la gloria estaban reservados a los guerreros, y se hubiera visto como una humillación para los hombres samuráis que la victoria en una batalla pudiera ser atribuida en alguna medida a las mujeres. A Takeko solo le quedaba una opción. En casos extremos, a las mujeres se nos permitía luchar. Sobre todo en tiempos de guerra, cuando las mujeres corrían peligro de ser esclavizadas, asesinadas o violadas. Al día siguiente, las mujeres de Takeko por fin sumaron sus fuerzas a las de los hombres Aizu. Pero el ejército del emperador había cortado el camino de vuelta al castillo. El 10 de octubre de 1868, las mujeres Aizu sabían que iban a enfrentarse a un ejército que tenía armas de fuego. Su plan era atacarles por sorpresa y acercarse lo suficiente para poder usar sus armas blancas contra el enemigo. Mientras el ejército Aizu con las mujeres de Takeko se enfrentaba al enemigo, otras 2 unidades atacarían por los flancos y así atravesarían sus filas y regresarían a salvo al castillo. Las mujeres debían saber con seguridad que aquella era una misión suicida, tal era la superioridad del enemigo.
Aquel sería el momento en el que el entrenamiento intensivo de Takeko como samurái culminaría en un ataque decisivo. Takeko y su unidad tenían que esperar a que el enemigo disparara. Después su única oportunidad era cargar contra ellos y acuchillarlos. Lo más impresionante del ataque fue que estaban armadas solo con armas blancas tradicionales y se enfrentaban a armas de fuego modernas. Se dio la orden de capturar a las mujeres con vida. Eso, combinado con cierta inexperiencia de los soldados, les permitió atravesar el campo de batalla y entablar un combate cuerpo a cuerpo. El enemigo se quedó paralizado ante la mortífera furia de las mujeres Aizu. Debemos intentar comprender lo valientes que fueron. Yuko tenía solo 16 años cuando tuvo que acuchillar hombres en esa batalla. Según las crónicas Aizu, Takeko causó estragos entre las filas enemigas. Eso la convirtió en el principal objetivo. La hermana de Takeko estaba decidida a salvar a su hermana del destino de convertirse en un trofeo. Yuko tenía que hacer algo impensable: cortarle la cabeza a su propia hermana. Tras la muerte de Takeko, los supervivientes Aizu consiguieron atravesar las líneas enemigas y refugiarse en la seguridad del castillo de Wakamatsu. Pero la guerra estaba perdida. Más de 50 cañones disparaban contra el castillo día y noche.
Tras un mes de bombardeos incesantes y agotados los alimentos y las municiones, la princesa Teru decidió rendirse ante los generales del emperador. Pero antes de la rendición, la princesa dio una última orden. Que limpiaran el castillo hasta que quedase inmaculado. Cuando entraron en el castillo, los vencedores descubrieron algo horrible. Más de 230 mujeres Aizu habían preferido suicidarse antes que caer en manos del enemigo. El enemigo había dejado huellas de suciedad por todo el castillo. Teru había ordenado limpiar y recoger el castillo antes de entregarlo. Ese fue su mensaje. Les decía, puede que nos hayáis vencido, pero no habéis podido doblegar el espíritu Aizu. El asedio al castillo de Wakamatsu marcó el final de los 1000 años que duró la era samurái. Los nuevos gobernantes abolieron los privilegios de la élite samurái y ordenaron que entregaran sus célebres espadas. El shogun perdió todo su poder. Y los supervivientes Aizu fueron enviados al exilio, a las tierras yermas del norte de Japón. La cultura del clan y su orgullosa historia fueron borradas por los vencedores. ¿Pero qué fue de Yuko? Tras la batalla consiguió llegar al templo de la familia. El sacerdote le prometió enterrar los restos de Takeko con honor. $40 años después de su muerte, Japón había dejado de ser un país aislado y atrasado y se había convertido en una sociedad moderna e industrial. Hoy, en el lugar donde Takeko luchó y murió, el pueblo Aizu ha erigido un monumento en su recuerdo. Takeko Nakano es reverenciada por generaciones de mujeres jóvenes Aizu que viven sus vidas de acuerdo al espíritu de sus antepasadas. La última batalla y el poema final de Takeko son el orgullo de Aizu. En Aizu veneramos su memoria. Si hubiera vivido en aquella época, habría luchado por mi clan y por mi familia. Siempre se ha aceptado que la historia de los samuráis era una historia de hombres. Sin embargo, no olvidemos a Takeko y a las mujeres que, como ella, tuvieron un papel clave en la historia de Japón. Su legado, su valentía y su espíritu samurái deberían recordarse siempre. Nunca temas. Vive con honor. La esencia del espíritu samurái. Su verdadera fortaleza está reflejada en su modestia. Como Takeko escribió en su poema mortuorio, entre todos los famosos guerreros, aunque nunca osaría contarme entre ellos, comparto el mismo corazón valeroso.